Vamos a hablar hoy día de un tema muy importante sobre cómo conocer al Dios verdadero. Es un tema muy importante, muy solemne, que debe estudiarse con mucho respeto porque vamos a hablar sobre Dios. Y esta es una creencia fundamental porque de esto va a depender cómo vamos a entender las otras creencias que nosotros tenemos. Ya hemos hablado de la Biblia, que es un libro único, único en su clase, que no hay ningún otro libro que se le compare. Hablamos de reglas sencillas de interpretación de la Biblia, en donde hablamos sobre la importancia del contexto histórico, literario, el uso de las palabras, la Biblia es su propio intérprete, de la importancia de la humildad al estudiar la Biblia. Y ahora vamos a estudiar esto, que es conocer al Dios verdadero. ¿Ya? Entonces, en este tema que vamos a estudiar, ¿por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de que vamos a considerar que Dios es conocido, pero no desde la especulación humana, sino desde la revelación que Él ha hecho de sí mismo, por medio de la naturaleza y por medio de la Biblia, ¿ya? Vamos a explicar también cómo la Biblia sostiene a sí mismo la unicidad de Dios, o sea, que Él es único, pero también que son tres personas. Vamos a hablar de eso también. Y vamos a concluir cómo en forma práctica esta creencia puede transformar nuestra Vini, adoración, fíjate tú. puede transformar Vini, nuestra no tan fuerte. misión y la vida diaria. ¿Ya? Bueno, plantearles un poquito de que muchos dicen creer en Dios, pero no siempre conocen al Dios que la Biblia revela. Si nosotros pudiésemos hablar de las concepciones que existen en el mundo de Dios, son muchas, son varias. Por ejemplo, está el Dios de la ciencia. ¿Cuál es el Dios de la ciencia? El Dios de la ciencia es aquel que creen, los científicos o las personas creen que este mundo fue creado por un Big Mm. Bang, por la evolución, y que la ciencia es la única salvadora del mundo. Es por eso que están tratando de buscar vida en otros planetas para salvar a la raza humana. Ese es el Dios de la ciencia. También está el Dios panteísta. ¿Qué significa el Dios panteísta? Hay un buen grupo de personas habitantes de esta tierra que creen que Dios no es una persona, sino que está en todos. Es una energía que está en todas partes. Todo tiene Dios. Usted es parte, tiene energía de Dios, el universo tiene Dios. Por tanto, Dios no es una persona, sino que Dios está en todo. Dios es todo. Ese es el panteísmo, ¿ya? Ujú. También está lo que se llama, lo que podríamos llamar el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo cree que Dios creó este mundo, creó las reglas que sostienen este mundo, las leyes que sostienen este mundo, la ley de gravedad, la electromagnética, la energía nuclear fuerte y débil. Todas las leyes las creó Dios, pero Él vino, dejó andando el mundo y se fue. Por tanto, Él no interviene con milagros o no interviene en la historia de la humanidad. Eso se llama el deísmo, ¿ya? Luego, también tenemos lo que se llama el Dios que creen los paganos, el Dios castigador, que es el Dios que, No. que vive en un lugar que es inaccesible al ser humano y que el ser humano fue creado como un esclavo, como un ser que tenía que servir a Dios o a los dioses, y que este ser humano tiene que ofrendar para aplacar para aplacar la ira de los dioses. Ese también es una forma de concepción de Dios, el Dios castigador. Y tenemos la concepción de la Biblia. No El se Dios, escucha. ¿aló? ¿Se escucha? Se escucha. A lo mejor pueden subir.
aquellos que a lo mejor no escuchan porque estamos por Zoom, pueden subir el volumen de su celular para que puedan escuchar. ¿Todos me Se escucha escuchan? bien en todo caso. Escucha ¿Sí? perfecto. Sí, yo lo escucho Ya. súper bien. Sí, se escucha Sí, yo perfecto. también lo escucho muy bien y estoy por celular. Si algunos no están escuchando, pueden ver ahí por el volumen de su celular, ¿ya? No se Bi- escucha, pastor. ¿Se escucha? Bien. Entonces, como estaba diciendo, hay distintas maneras de ver a Dios. Y ahora vamos a ver un Ujú, poquito qué es lo que la Biblia dice sobre Dios. Si todas estas concepciones de Dios que existen, ¿cuál de ellas está cercana a la Biblia? El Dios castigador, el panteísta, el de la ciencia, el deísta. Vamos a ver un poquito sobre eso, ¿ya? Entonces, como le decía, algunos hablan de Dios como una energía, como un símbolo, la ujú, tradición, pero la fe cristiana afirma de que Dios se ha dado a conocer por medio de la Biblia, ¿ya? Todas esas concepciones ujú. que yo les menciono de Dios, el deísmo, el panteísmo, eh, la ciencia, el ateísmo, todas estas concepciones de Dios nacen desde la razón del ser humano, desde lo que ven, pero no desde la propia revelación de Dios, ¿ya? Entonces, nosotros, y este es un punto importante, no estamos condenados a adivinar quién es Dios. Todas estas concepciones que yo les mencioné nacen fruto de la razón humana, pero nosotros no estamos condenados a adivinar o a especular quién es Dios, porque el mismo Dios, Él se ha revelado en la Biblia, Él se ha revelado quién es, porque si nosotros pensamos y creemos que Dios es amor, entonces este Dios que es amor, Él va a buscar mostrarse, entrar en contacto con el ser humano. Y al entrar en contacto con el ser humano, se va a revelar como Él es, ¿ya? Entonces la creencia de Dios sirve de fundamento para la teología cristiana, ¿ya? Y también la comprensión de Dios debe estar exenta de nuestra especulación humana, sino que debe estar afirmada ¿en qué? En la Biblia, ¿ya? Entonces, lo que es posible conocer acerca de Dios debe estar revelado en esto, en la Biblia, ¿ya? Voy Bien. a mostrar un texto bíblico para que ustedes ahí lo tengan en consideración. Pastor, no se escucha. Aló, Sí. me parece que hay algunos que no escuchan, pero parece que otros sí escuchan. Sí. Sí, parece que Sí, yo sí esa persona nomás escucho. que no escucha, pastor. Yo también. Nosotros escuchamos, sí. Sí. Todos escuchamos, Karina. Mañana van a Ah, escuchar, hermano. Los que no escuchan pueden salir y volver a entrar para que, ah. para que a lo mejor pueda, no sé, configurarse de nuevo el celular, ¿ya? Quiero leerles un texto de la Biblia que está en Juan capítulo Ujú. 17 versículo 3 y dice así, Juan 17:3. Si alguno tiene ahí la Biblia, lo puede buscar también. Invitamos también a poner comentarios ahí en Facebook y dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces aquí este texto nos muestra que es completamente imprescindible conocer a Dios para tener vida eterna, ¿cierto? Bien, avancemos un poco más, vamos a avanzar y vamos a mencionar que estudiar a Dios no es perderse en lo abstracto, en lo simbólico, sino que es acercarse al corazón mismo de la salvación.
¿ya? No es especular de algo filosófico, sino que es entrar al corazón mismo de la vida eterna y de la existencia humana. Porque la Biblia no presenta a Dios como algo misterioso, como algo incógnito, algo inaccesible, sino que nos muestra un Dios vivo que quiere ser conocido, Ah, porque es parte de su carácter, de su naturaleza, es amor. Y el amor busca ser conocido, no busca ser eh, inaccesible. Por eso conocer a Dios es la base de una fe madura y también una fe práctica, ¿ya? Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. Si Dios se ha revelado ah, y puede ser conocido, entonces hay una pregunta que es inevitable. ¿Qué nos ha revelado la Biblia sobre Dios? ¿Qué nos ha revelado la Biblia sobre Dios? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué nos ha revelado la Biblia sobre Dios? Vamos a hablar sobre su revelación, los atributos, su unidad divina y las aplicaciones prácticas que esto puede traer para nuestra vida. ¿Ya? Vamos a la primera parte. La primera parte que vamos a ver es cómo conocemos a Dios. Esa es la primera parte. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Ya? Entonces, vamos a mencionar que no conocemos a Dios por medio de la imaginación. No conocemos a Dios por medio de la imaginación, sino por medio de la revelación. No conocemos a Dios por medio de la imaginación, sino por medio de la revelación. ¿Y qué significa esto? Miren, acá hay otro texto bíblico. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Acá nos dice que Dios ha hablado muchas veces a los padres por los profetas. Aquí ya no está hablando de un Dios que ama, un Dios que quiere ser conocido, un Dios que está allí buscándonos. Y dice que su máxima revelación es por medio de Jesucristo, el resplandor de su gloria. Eso está en Hebreo 1, del 1 al ah, 3. ¿Ya? La creación también nos habla de Dios, pero no reemplaza la escritura. Mira lo que dice la Biblia. Salmos 19:1. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia nos menciona que la creación, la naturaleza, nos habla del amor de Dios. Imagínense tan solo, eh, voy a mencionar dos cosas, las rosas que tienen espinas. Lo maravilloso que es tocar, oler y ver una rosa, pero también tienen espinas. Entonces eso nos enseña algo de la ah, naturaleza, nos enseña la belleza de la naturaleza, pero nos enseña que también en la vida hay dificultades, hay problemas, y que también las cosas bellas hay que tratarlas con delicadeza. ¿Y qué me pueden decir también de los cardos? Los cardos. Todos los cardos tienen propiedades medicinales. Entonces, a lo mejor usted puede ver un cardo que le pincha, como la tuna, como la aloe vera, pero todos los cardos tienen propiedades medicinales. Entonces, vemos a un Dios que incluso en la naturaleza, las cosas duras, difíciles, se pueden transformar en medicina. Ahí vemos entonces cómo la naturaleza nos habla del amor de Dios, el orden, la entrada, la salida del sol,
el diseño maravilloso de cada animalito, de cada criatura, todo también nos habla de Dios. Pero esa revelación no reemplaza a la Biblia, ¿ya? Vamos a otra parte. Dios también puede ser conocido, pero nunca agotado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, y vamos a leer este texto bíblico que está en Romanos 1, 11:33, perdón, y dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, la Biblia nos habla entonces que podemos conocer a Dios, pero su conocimiento es tan vasto, es tan infinito, que no podemos lograr entenderlo. Es como si tratáramos de enseñarle, eh, podríamos decir, cálculo lineal, trigonometría, historia avanzada, automatización, inteligencia artificial a un niño de 2 años. Es prácticamente imposible. Es lo mismo en el caso de nosotros. Nuestra inteligencia tan finita no puede comprender la inteligencia de Dios. O sea, Dios se revela, pero por otra parte es insondable. O sea, es muy vasto. Solamente podemos lograr entender lo que es plenamente necesario para nuestra salvación, esperanza y también para nuestra vida diaria. ¿Ya? Vamos al segundo punto. El segundo punto que vamos a tratar es cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Ya? Ya vimos cómo Dios se revela, él busca darse a conocer porque Él es amor, y vamos a ver ahora cómo es Dios. Vamos a ver algunos atributos de Dios. Dios es eterno. Salmo 92 nos dice lo siguiente. Dice: antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces la Biblia nos dice que el Dios al cual nosotros adoramos, a Jehová, Él es eterno. ¿Y qué significa eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. Que Él es la causa que no fue causada. Él es aquel que nunca ha sido engendrado, que no tiene padre ni madre. Él es eterno, ¿ya? Y un Dios que es eterno tiene la capacidad de poder darnos vida, de crear un universo tan vasto y tan grande como el que tenemos. ¿Cuál es otro atributo de Dios? Dios no cambia en su carácter. La Biblia dice que Dios es inmutable. Voy a leer otro texto bíblico. Voy a leer Malaquías 3:6. Dice: porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia, ¿ya? Quiero mencionar esto y quiero hacer una aclaración, porque algunos dicen así: bueno, Dios es inmutable, pero ha cambiado. Por ejemplo, cuando decidió destruir este mundo con el diluvio, cambió. Dice: me arrepiento de haber creado a la raza humana. O cuando le pidió a Jonás que fuera a predicar a Nínive porque iba a ser destruida y después decidió no destruirla. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Dios cambia o no cambia? Bueno, cuando la Biblia dice que Él no cambia, no se refiere a que él toma una decisión y después la da pie atrás, sino que se refiere que no cambia en su carácter. O sea, él es amor y en ese sentido él no cambia. No cambia porque esa es su esencia. Y porque esa es su esencia, ¿verdad? Él decidió cuando, cuando la humanidad estaba toda corrompida,
decidió destruirla y dejar lo mejorcito para que volviera a nacer, perdón, la raza humana. Y cuando decidió eh, destruir a la ciudad de Nínive y después se arrepintió, bueno, esa es parte de su carácter, Dios es amor. Por tanto, cuando Dios dice que Él no cambia, se refiere a su carácter, no a que Él tome una decisión y después la cambie, ¿ya? Para que nosotros consideremos esa parte. ¿Qué más? Dios es amor, pero también es santo y también es justo. ¿Qué se refiere con esto? Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, Dios no tiene amor, Dios no aprendió a amar, sino que su esencia, Él es amor. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si Dios fuera una sola persona y en algún momento del tiempo estuvo solo y, y llegó la primera criatura, ¿será que en ese momento cuando llegó la primera criatura o creó el primer ser creado, ahí empezó a amar? ¿Ahí empezó a aprender a amar? ¿O Dios desde la eternidad, Él es amor? Si Dios es amor desde la eternidad, es porque siempre han sido tres. Porque para amar se necesita otro. No puede haber amor si no hay otro a donde yo expresar mi amor. Hay algo muy importante. También la Biblia, en Nahum, capítulo 1, versículo 3, nos dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Es decir, Dios es justo. Él no hace así como la vista gorda, como uno dice en buen chileno. Él no pasa desapercibido la injusticia, aunque nosotros creemos que a veces la injusticia se pasa desapercibido, pero dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Porque si fuera así, entonces Él no sería justo. Si usted se da cuenta, aunque a veces la justicia humana, eh, tarda en llegar a las personas, pero sí nosotros somos, cuando hacemos algo malo, nosotros a veces tenemos que cargar con las consecuencias de nuestros actos. Y esas consecuencias de nuestros actos no se eliminan a veces. Entonces, Dios nos ama, pero es las consecuencias de nuestros actos quedan. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que Dios es justo y que Dios nos quiere enseñar que hay leyes y que si las leyes se quebran, hay un efecto, hay una consecuencia. ¿Ya? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Dios es trascendente, pero también al mismo tiempo cercano. ¿Qué significa esto? Vamos a leer un texto que es maravilloso, que está en Isaías 57:15, que dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Qué nos habla este texto? Nos habla que por un lado Dios es inaccesible, es trascendente, o sea, Él está sentado en un trono, está en su morada, que es el cielo, el tercer cielo, como lo llama la Biblia, en un lugar donde ni usted ni yo podemos acceder por ahora. Nadie puede de los seres humanos acceder. Incluso hay una guardia que son querubines que escoltan a Dios, que lo cubren para que las criaturas no puedan ver a Dios cara a cara y de esa manera morir los seres humanos. Pensemos que el mismo Dios es el creador de todas las estrellas del universo.
Entonces, este Dios, por una parte, es trascendente, es todopoderoso, es grande, pero al mismo tiempo es cercano, porque dice que habita con el humilde, con el quebrantado de espíritu. O sea, por una parte nos dice, mira, yo soy todopoderoso, yo soy grande, yo soy el que te cuido, pero por otra parte estoy tan cercano a ti que conozco todas tus necesidades. Ese es el Dios que revela la Biblia. Un Dios completamente diferente al Dios que presentaban eh, los, los pueblos no judíos o los pueblos no israelitas o los pueblos paganos de ese tiempo. Que sus dioses eran dioses enojones, eran dioses que vivían en una morada inaccesible, que no tenían relaciones con los seres humanos, que los seres humanos eran esclavos para ellos. No, aquí vemos un Dios que es un Dios trascendente, que es todopoderoso, pero al mismo tiempo es un Dios que habita con el quebrantado y humilde de corazón. ¿No es maravilloso eso? Muy bien. ¿Qué más? Dios también nos muestra en la Biblia que es creador y también el sustentador. Y eso yo creo que no solamente lo hemos leído en la Biblia, sino que también lo hemos experimentado en nuestra vida, porque Él nos ha creado y también conserva nuestra vida. Dice la Biblia, en Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, Él es el que nos formó, Él es el que nos tejió en el vientre de nuestra madre. Y Él también el que sustenta nuestra vida, porque dice en Colosenses, perdón, 1:16-17, dice así, perdón, nos queda poquito tiempo, y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es el creador y Él es el sustentador. ¿Qué más nos enseña sobre Dios la Biblia? Dios obra en la historia mediante su providencia. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, Romanos 8:28, aquí tenemos un texto maravilloso que dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha decidido no, no solamente estar en su trono, sino que por medio de su omnisciencia, por medio de su capacidad de saber todo, está conectado con cada átomo de su creación. Por tanto, Él ha decidido participar en la historia de este mundo. Y así lo vemos, por ejemplo, Él no ha traído una Biblia con el lenguaje divino, sino que ha decidido revelar, revelarse, inspirar a seres humanos y que esos seres humanos escriban de acuerdo a su personalidad y estilo. O sea, una unión entre lo divino y lo humano. También vemos a un Dios que gobierna este universo teniendo todo el poder, pero con otras criaturas, con otros seres. Vemos a un Dios que nos da libre albedrío. Vemos un Dios que en realidad ha decidido estar con nosotros, participar con nosotros. Eso es lo que se llama la providencia de Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya estamos llegando a la última parte y ¿cómo resumimos? Resumimos de la siguiente manera. Tenemos un Dios maravilloso que nos revela la Biblia, un Dios completamente distinto al que creían los israelitas y las otras, perdón, a las naciones vecinas de los israelitas. Los vecinos de los israelitas creían en otros dioses, dioses rivales que se peleaban entre ellos, dioses egoístas, mal genios, iracundos. En cambio, la Biblia nos habla de un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que es único, un Dios que se revela por tres personas,
un Dios que es amor, un Dios que es eterno, que es santo, que es justo, que es trascendente, pero al mismo tiempo es cercano.